La joya azul. Capítulo 9. Completo. Sin duda Saranis está repleta de ciudades hermosas, pero no hay duda que la capital del reino de Eribarney, Turkaymak, consagrada al gran dios Elaban, y su gran templo, es visita obligada para cualquier viajero que se precie. Fragmento del libro, Viajes de Disbilin, el Intrépido. Volumen 16, parte 2. Los preparativos del viaje hicieron que Arian dejara de lamentar la muerte de su hermano. Ella estudió todo lo que pudo sobre la ciudad maldita, consultó abundantes mapas y los libros antiguos que contenían información sobre la ciudad de Turkaymak. Esto la mantuvo ocupada y evitaba los pensamientos tristes. Ferdinand fue una gran ayuda, conocía a Lof en sus tiempos de juventud. El gran mago les dejó consultar toda la información que tenía sobre la ciudad y el templo dentro de la gran biblioteca del Consejo de Magos. La ciudad maldita no solo interesaba a la joven, fue ayudada por la fiel Kendali. Además de Kush, fue una ayuda para Arian, ayudándola a leer y comprender los tratados más interesantes. El mago estaba excitado, era una gran oportunidad de consultar cientos de libros, y por último Gosburg, quien sorprendentemente hacía excelencia de una memoria prodigiosa y una capacidad lectora que era la envidia de los demás. El trío volvía loca a Iria, la aprendiz de Ferdinand, que tenía la orden del gran mago de que les ayudara en todas sus peticiones. Al final Arian se pudo hacer una idea de cómo era ese gran templo consagrado a Elaban y la historia de la ciudad maldita. El templo fue construido por los más grandes maestros elfos en agradecimiento al dios Elaban por su ayuda en los momentos de crisis. El gran templo conmemoraba la victoria de Elaban sobre los dos demonios del gran abismo negro que amenazaban con destruir la tierra en la primera era, salvando a los elfos. El templo era construcción elfa, pero la mayoría de la ciudad fue mano del hombre y de los enanos. Al contrario de otros reinos elfos, en Eribarney la mezcla de razas y la tolerancia era la clave del reino. La ciudad creció en torno al templo, que era un recinto sagrado, puesto que en su interior residía la más grande y poderosa joya de todas, el triunfo de Elaban. En aquella ciudad, al amparo del templo, surgió una gran metrópoli. Al final de la era de los héroes la denominaron la capital del mundo. Contenía numerosas bibliotecas, monasterios, templos, posadas, teatros, torres de magos, grandes palacios. Todo el mundo viajaba a la ciudad, ya que el dios Elaban mostraba en aquel lugar todo su poder. El templo curaba a los enfermos y a los desvalidos. Un lugar en donde recuperar la esperanza. Llegó un momento en que Elaban era el protector de los mortales y por eso era el dios más popular de todos. Eran tantas las alabanzas que recibía Elaban por parte de los mortales que se llegó a decir que los otros dioses tenían celos de él, incluso de su padre el gran dios supremo, y por eso lo desterró a vivir junto a los mortales. El templo era un edificio de construcción sencilla pero de dimensiones inmensas, de forma rectangular, con dos grandes puertas, una orientada al norte y otra orientada al sur, sin ventanas. En el techo existían grandes tragaluces que iluminaban el templo a la luz del día. El interior era sencillo, según decían las crónicas, un enorme estanque en el cual se encontraba la gran joya. Los enfermos se bañaban en las aguas del estanque sagrado y eran curados de todos sus males por el poder que confería la joya a las aguas. Alrededor del templo había una gran actividad, y en los subterráneos del mismo, que se decía que eran tan grandes como la ciudad misma, donde se encontraban los aposentos de los sacerdotes y otras estancias. La joya no necesitaba ninguna protección, nadie la podía robar. Solamente un sacerdote del dios Elaban podía cogerla y sacarla del recinto, pero ningún sacerdote traicionaría a su dios. Todo era felicidad en aquella gran urbe hasta que sucedió la maldición y todos sus habitantes fueron condenados, transmitiendo la maldición por la noche a otros. El mundo se salvó por la acción de unos magos que crearon una muralla mágica como en la primera era. Esa noble acción creó la Orden de los Túnicas Blancas, y los malditos se refugiaron en la ciudad, y por el agua les era imposible avanzar. Las corrientes llevaban sus barcos de regreso a la ciudad maldita y allí se quedaron. Se acabó una era y empezó otra, la era de los malditos. Pasó el tiempo y los hombres fueron poco a poco acercándose a la ciudad maldita para rapiñar. Se dieron cuenta que mientras el sol reinara no había peligro salvo por el estado de las ruinas. Las reliquias de la ciudad maldita eran muy preciadas, tenían que buscar el camino más rápido para llegar al templo, quitar la joya y regresar. Según los últimos informes de los saqueadores era algo muy asequible, pero si por algún motivo caía la noche solo les esperaba la condenación eterna. Los cálculos eran llegar al alba al puerto, antes del mediodía llegar al templo y estar de vuelta a la tarde, un plan sencillo. Pusieron rumbo a Ulvianor, la gran capital que daba nombre al reino, aunque muchos la llamaban por otro nombre, la Joya del Sur. Una gran urbe antaño palidecía ante la ciudad maldita, ahora no tenía competencia ni ante la capital del Imperio Negro, solo el Palacio de los Cielos le ganaba de sobra.
El Consejo de Magos no escatimaba gastos, se alojaron en la mejor posada de la ciudad donde se alojaba la nobleza del reino. Más de un noble los miró con desprecio al entrar, muchos sabían de la ayuda de los mercenarios a sus enemigos del norte, pero el nombre de Arras imponía demasiado respeto y además la ciudad era un hervidero de rumores. El estado del rey era muy delicado y no había un sucesor claro, las intrigas corrían por todas las esquinas, pero salvo Gosburg a nadie le interesaban esos rumores. A la mañana siguiente embarcaron, la nave era la mejor que el oro podía comprar, un diseño elfo que no se sabe muy bien fue a parar a las manos del capitán, el gran Labrez, quien conocía a Gosburg y al que saludó con suma alegría. ¿Existe alguien que no conozca al pequeño Dengue? El capitán heredó la nave de su padre y por lo que se rumoreaba Gosburg tuvo que ver en que su padre obtuviera el mando de la nave. La nave era un prodigio, de elegante figura y 2 grandes mástiles, Labrez era utilizado con asiduidad por el Consejo de Magos, pagaban muy bien y viajaba por todo el orbe en sus extrañas expediciones, había navegado por todos los mares, incluso había oteado las costas de Iztomir donde habitan los que no mueren. Labrez, una vez embarcados, puso rumbo a la ciudad maldita. Les informó que en 5 días llegarían a su destino y después esperaría a la mañana del sexto para desembarcar. Estaba acostumbrado a navegar por estas aguas, aunque el consejo no sabía, muchos magos a título personal pagaban bastante oro por las reliquias de Turkaimak. La travesía fue tranquila. A finales del verano el mar estaba en calma, además las corrientes empujaban al barco hacia la ciudad maldita. Solo navegando a la luz del sol y maniobrando correctamente se podía salir de la ciudad. Al 5.º día vieron al fondo las grandes torres de Turkaimak, las murallas les recibían, el capitán Labrez maniobró dando círculos calculando para arribar justo al salir el primer rayo del sol. Arian no pudo dormir, estaba despierta observando la silenciosa silueta de la ciudad. Bannu se acercó y arropó a la joven con una manta, el barco giró y empezó a navegar hacia la costa. «Nos movemos», exclamó Arian. «Dentro de 2 horas, con los primeros rayos del sol, llegaremos a Sitmilist». ¿Sitmilis? Significa lugar maldito. La era de los malditos. Ningún sacerdote o teólogo acertó a dar una explicación por el cual el gran dios castigó al mundo cuando se había vencido al dios del mal. Algunos lo achacaron a que aun venciendo al dios del mal tanto el Aban como los habitantes de la ciudad maldita habían mostrado demasiada arrogancia y por eso fueron castigados. Claro que muchos no entendieron estas sesudas explicaciones y se volvieron contra los dioses, por lo cual al principio de la era de los malditos las luchas religiosas mancharon de sangre toda la tierra. Con el tiempo las cosas se calmaron y los cultos a los dioses sobrevivieron salvo a uno. Ya que todos sus sacerdotes fueron perseguidos y sus templos abandonados, ese dios fue el Aban. Desde el principio surgió un rumor: su castigo era convivir con los mortales hasta el final de los tiempos. Llegaron al puerto, la escala de la construcción era gigantesca. Solo el puerto era casi tan grande como la misma ciudad de Tame. Enorme pero de diseño sencillo, 2 pantalanes de mármol de más de 1 kilómetro. Atracaron en el extremo más exterior del puerto. El capitán Labrez no quería arriesgar para la nada la integridad de su nave o su tripulación. Desembarcaron en silencio, todos llevaban sus armas. Arras consultó un mapa con Kush, aunque tenían tiempo de sobra no debían malgastarlo, por lo que eligieron el camino más corto para llegar al templo. El semiorco se giró para dar las órdenes precisas. Primero, no debemos separarnos, ni hacer ruido. Dicen que este lugar es seguro durante el día, pero no quiero tentar a la suerte. Permanecer en silencio lo máximo posible. Lo esencial es proteger a Arian. Si alguno del grupo se pierde, su suerte dependerá de él mismo. Formación: Gosburg y yo en vanguardia. Kush, Arian, Bannus. Detrás, Kritus, Ulak, Mulak, Gulak y Sabu. A 5 metros de distancia Agnoruk cubriendo la retaguardia. ¿Alguna pregunta? Nadie comentó nada. Gosburg encendió un cigarrillo y empezó a caminar. Al terminar el muelle se dirigieron hacia un arco de mármol que indicaba el final del puerto y el principio de la ciudad. Avanzaban con un ritmo constante pero con cautela. Arras de vez en cuando consultaba el mapa, pero el guía era del Dengue, que parecía orientarse bastante bien en la urbe abandonada. Arian estaba hipnotizada, las ruinas la tenían embelesada, no había animales, la vegetación era escasa, solo alguna maleza crecía por las esquinas, las estructuras de los edificios estaban bastante bien conservadas. A la joven le recordaban vagamente a Cisaria. Ella podía distinguir qué edificio era una posada, una tienda, un templo o una casa. Todo le era familiar, parecía que la ciudad había sido abandonada abruptamente hacía tan solo hace unas semanas, cuando en realidad llevaba miles de años abandonada.
Ese detalle le causó más terror. Algo extraño habitaba en esta ciudad, un lugar tranquilo a la luz del día, para nada el nido de maldad como describían los libros. Al cabo de 2 horas de caminata se relajaron un poco y llegaron a una gran plaza donde se ubicaba una gran estatua de granito. Arian se acercó para observarla mejor. La estatua era un joven hermoso, musculado, con el pelo largo y liso, entre sus manos levantadas hacia el cielo, tenía una esfera entre sus manos que parecía ser un objeto con un enorme poder. Es maravillosa. Arian desobedeció la prohibición de Arras de hablar, pero este no comentó nada, quien como el resto contemplaba la estatua impresionado, nunca había visto nada igual. Elaban, el dios de los mortales, el protector de los desvalidos, es el momento en el que entrega la joya, el triunfo de Elaban, al reino de Eribaninei. Habían escuchado hablar del dios maldito pero nunca habían visto una representación suya. En la biblioteca del Consejo de Magos se habían eliminado de todos los libros de la biblioteca. Kush se quedó al lado de la joven. En mi tierra Elaban no fue olvidado, era un dios de esperanza, por su juventud, su belleza, su carácter y su determinación. Arras secamente volvió a hablar. Fue maldito como toda esta ciudad, debemos continuar, a la vuelta haremos una pausa aquí para descansar. Arras se detuvo ya que delante de ellos en aquella plaza tenían 3 grandes avenidas. ¿Cuál de ellas los llevaría al templo? El semiorco consultó el mapa y después habló con Kush y Gosburg. Este último era el que parecía tenerlo más claro. Según el Denghe, la avenida central era la indicada, pero el mago y el semiorco no parecían muy convencidos al respecto. Ya sé que en el mapa indica la avenida de la derecha, pero eso es debido a que el mapa no estaba actualizado. La ciudad se remodeló un poco antes de su desgracia para que la avenida que conducía al templo fuera más grande y la cantidad de peregrinos fuera mayor. Ante el discurso del Denghe reanudaron la marcha y avanzaron a buen ritmo. Una visión hechizó a Arian. Todos los edificios eran sombras que se presentaban ante ella indicándole el glorioso pasado de la ciudad. Llegaron a una parte de la avenida en que las construcciones no eran simples casas pequeñas, a su izquierda se situaba una gran arboleda, a su derecha aparecía un inmenso edificio con muchos pisos y ventanas. A tu izquierda está el Parque de los Sueños, un lugar que se había creado para recrear tu mente y alcanzar la paz interior, y a la derecha está la Casa de Sanación, donde los enfermos eran tratados. Arian miró al Denghe, que era quien hablaba de los edificios que ahora observaban. ¿Cómo sabes tanto de la ciudad?, preguntó ella. Mi familia era originaria de aquí, por eso conozco bastante de la historia de la ciudad maldita. Cruzaron un puente sencillo de un solo arco que atravesaba un río que cruzaba la ciudad. El río se llamaba Albricia y sus aguas eran cristalinas y transparentes, pero no había ni un solo pez en su interior. Allí al fondo apareció ante ellos el templo abandonado. La plaza estaba totalmente despejada, en su centro el templo. Llegaron a la entrada norte, se quedaron en silencio contemplándolo, más de 50 metros de altura y más de 20 de ancho. Las puertas estaban cerradas y llegaron a su altura. Arras habló. Aquí estamos, 1 hora antes de lo previsto, debemos entrar. Gosburg, por favor. El Denghe en silencio avanzó hasta la puerta y colocó una de sus grandes orejas sobre la puerta. Estas puertas no tienen cerraduras, este templo tampoco lo necesitaba, así que... Sacó la oreja de donde estaba apoyada y con las 2 manos empujó hacia adentro las 2 puertas. Estas se movieron lentamente y se escuchó el ruido de las bisagras que rechinaban por el tiempo en desuso. Gosburg sonrió al ver que tenía razón y que el interior del templo se mostraba ante ellos. ¿Lo veis? Podemos entrar en el templo, ir detrás de mí. No creo que contenga trampas en su interior, pero nunca se sabe. El Denghe avanzó al interior del templo y el resto entró lentamente detrás de él. Arian pensó que sería necesario algo de iluminación artificial dentro del edificio, sobre todo por la penumbra que reinaba en la entrada. Utilizó la piedra de luz que le había regalado el rey de Domemba y Vannus la suya. Se encontraron con otras puertas igual de grande que las anteriores, estas sí que estaban cerradas con llave. Kritus resopló al ver que no se podía abrir mientras que Gosburg estaba utilizando su habilidad con las cerraduras. ¿No decías que no necesitaban cerrar el templo?, preguntó el enano bastante molesto. Gosburg sonrió. Bueno, alguna precaución no está de más. El grupo entró en la gran sala del templo y ya no hacía falta la luz, ya que ésta entraba desde unos grandes tragaluces situados en el techo. No había columnas, ni ningún tipo de adorno superficial, solo una enorme estancia rectangular. En la parte central estaba el estanque de forma circular, en cuyo centro se situaba una pequeña eslite con un altar, en donde se encontraba la joya, mucho más grande que la de su hermano, brillaba de manera tenue bajo la luz del sol. El triunfo de Elaban. Observaron la joya en silencio.
Era una sencilla esfera de más de 30 centímetros de diámetro, no parecía gran cosa la verdad. Pero ese extraño brillo azul hacía de ella un objeto que llamaba bastante la atención. Avanzaron hasta llegar al estanque, que era bastante profundo, algo más de 1,5 metros, pero el nivel del agua era bajo, no le llegaba a los talones, aunque era agua estancada no había olor a podredumbre. Aquí era donde los enfermos que se bañaban y se curaban gracias al poder de la joya, dijo el Dengue al tiempo que con un salto se metía en el interior del estanque. Bien, Arian, Sabu irá por la joya junto a Gosburg, Kush, Agnoruk vigilar el flanco de la izquierda. Arian obedeció y se introdujo en el interior del estanque ayudada por Sabu. Gosburg ya había llegado a la isla central. Agnoruk y Kush se pusieron en el otro lado de la sala para proteger, pero los ojos del mago y el semiorco se posaron en el mural que tenían enfrente. Mientras Arian llegó a la eslite, Sabu la subió con sus enormes brazos hasta llegar a la altura de la joya. En los tiempos antiguos, una cascada caía sobre la joya y las aguas quedaban impregnadas con su poder. Después los sacerdotes hacían conjuros y plegarias para curar a los enfermos cuando se bañaban entre estas aguas. Solo tú las puedes coger, si en realidad eres una sacerdote, claro. Arian miró suspicazmente al Dengue. ¿Y si no lo soy? Gosburg sonrió. En fin, de algo se tiene uno que morir. Arian miró de manera desconfiada al Dengue, pero se subió a un saliente que tenía en el altar y elevó el brazo derecho, estirándolo totalmente. Tenía la joya a su alcance, dudó un instante, pero sus dedos la tocaron levemente. Ella sintió una pequeña descarga al tocarla y después la cogió fuerte y la sacó del pedestal. Y entonces, como ocurrió con la joya de su hermano cuando ésta estuvo en sus manos, el triunfo brilló de nuevo y su luz inundó completamente la sala. Pudieron ver entonces con claridad el templo, pero las paredes estaban llenas de grabados y glifos. En la entrada sur había 2 escaleras que descendían al interior de la tierra, situadas a ambos lados de la sala. Silis Namarek. ¿Qué dices? Kritus preguntó nervioso a la Kendali, quien miraba fijamente con sus ojos amarillos a las escaleras, y contestó al enano con un siniestro murmullo. Allí es donde duermen los condenados. El enano volvió a mirar con terror las escaleras y agarró con fuerza su ballesta. Mientras Arian regresaba con la joya, que ahora era del mismo tamaño que la de su hermano. Arian notaba el poder de la gema. Ella sabía todo lo que podía hacer, aunque no podía explicarlo. Los magos tenían razón, era un objeto muy poderoso. Vannus, ven aquí. Kush llamó a la Kendali, que se acercó al mago. Utiliza la piedra de luz, por favor. Como siempre, la Kendali de manera diligente utilizó la piedra para iluminar el lugar. Tanto el mago y el semiorco contemplaron el mural absortos. Agnoruk no le gustaba que nadie supiera que tenía una afición por las leyendas de la primera edad, y sabía bastante sobre el tema, puesto que en su niñez aquella enana le contaba historias sobre la era de los dioses durante la noche. Kush también era un experto en el tema, ya que en sí era materia obligada en la nobleza. Ese glifo es imposible. Kush estaba también absorto. Los Drada existen. Las leyendas de mi tierra son ciertas. No aparece en ningún libro. Hay un glifo igual en la entrada de una cueva en mi tierra natal. Kush empezó a tomar anotaciones en su libro como un poseso. Era la única oportunidad que tenía para resolver un antiguo misterio. Los Drado eran los perdidos. Nos vamos, debemos regresar al barco. Ordenó Arras. Vannus apagó la piedra de luz. Kush guardó el libro y Agnoruk continuó observando los glifos unos instantes más antes de partir. Salieron del templo. Pudieron observar que detrás suya se encontraban el Palacio Real, con sus delgadas torres centelleando al sol. Vannus se quedó quieta como una estatua. Arian le dio un empujón. Vannus, camina. Silis Milis. Silis Namarek. Arian tuvo que dar otro empujón a la Kendali. Caminaron con un ritmo frenético, tanto que Arian y la Kendali no podían seguir el ritmo de los mercenarios. Hasta Kritus empezó a fatigarse. Cortas piernas no podían seguir el ritmo también. Arras a regañadientes, y para evitar que el grupo se fragmentara tuvo que detenerse. Decidió hacer una pausa en la plaza con la gran estatua. Se sentaron al cobijo de su sombra. Bebieron y comieron un poco. Arian observó al dios. La figura era una exageración, y la joya, aunque grande, no era del tamaño en el que el autor la había esculpido, era 5 o 6 veces más grande que el tamaño que tenía en el templo. La joven no podía evitar mirar la joya que tenía en su poder. Ahora su tamaño era de unos 8 centímetros.
Arian sentía algo especial cuando la tocaba y en el centro de la joya siempre había un leve brillo que chisporreteaba. La Kendali tomó asiento a su lado, la joven guardó la joya. Vannus le ofreció un poco de agua. Es bonita. Sí, pero este lugar está maldito, señora, solo estaré tranquila cuando regresemos al barco. La Kendali continuaba observando la avenida en dirección al templo y el palacio del rey. Era evidente que la Kendali sabía algo más de este lugar que el resto desconocía. Arian observó de nuevo la estatua, ya no le parecía hermosa, aquel ser ahora tenía un tono sombrío y amenazante, ocultaba un oscuro secreto, o todo eran imaginaciones suyas, seguramente. Sonrió despreocupada por sus temores, la misión marchaba mejor de lo previsto, aún quedaban bastantes horas de sol y dentro de poco saldrían de allí. La estatua empezaba a asustarla, fijó su atención en el grupo, todos estaban relajados sentados comiendo, pero Agnaruk se levantó, corría una suave brisa, el semiorco empezó a olfatear y desenvainó su espada con gesto serio. ¿Qué ocurre? Agnaruk no contestó, pero vio cómo Arras y el esto de Urkus empezaron a olfatear también el aire y se llevaron las manos a sus armas. No se suponía que este lugar durante el día era seguro. Gritó uno de los Urkus. Nadie contestó, ya que todos empezaron a tomar posiciones dentro de la fuente que contenía a la gran estatua. Kush de un empujón metió a Arian y a la Kendali en el interior de la estructura. ¿Qué pasa? Estufos. Gritó el enano. ¿No podemos escapar hacia el puerto? Preguntó Arian nerviosa. El mago estaba preocupado, empezó a sacar cosas de los bolsillos y hacer una especie de masilla mientras murmuraba cosas sin sentido. Agnaruk estaba quieto mirando al fondo de una de las avenidas, al fin contestó a la joven. Imposible. Vienen por todas direcciones. Les deben utilizar de esclavos, vigilan la ciudad mientras duermen. Gosburg era el único que se mantenía tranquilo, encendió un cigarro. Ni los malditos quieren las almas de esas alimañas. Maldijo el enano con gran odio. Todos estaban en posición haciendo un círculo alrededor de las estatuas y los bancos, estatuas más pequeñas se distribuían alrededor de la principal. No ataquéis hasta que yo lo ordene, los estufos no atacarán hasta tenernos rodeados. ¿Qué son los estufos? Kritus escupió al tiempo que tensaba su ballesta. No son lagartos, no son insectos, son alimañas que crecen y se multiplican arrasando todo lo que encuentran, son brutales, de brazos largos y fuertes, patas cortas pero potentes y dientes afilados como cuchillas y tienen una saliva venenosa. Es raro, no suelen atacar en terreno descubierto. Añadió Arras sorprendido como el resto por esta emboscada inesperada. Gosburg dejó de fumar y se subió el pantalón despreocupadamente para añadir un detalle crucial sobre la situación de la misión. Nos quieren retrasar hasta la puesta de sol. Todos se quedaron pálidos, no era una misión tan sencilla, la ciudad maldita no les dejaría huir con su más preciado tesoro sin plantar cara. Kritus apuntaba con la ballesta a un objetivo aún invisible. Mi gente vivía en las colinas pardas, las ciudades más bellas construidas por los enanos hasta que aparecieron ellos, después de una guerra de 4 generaciones acabaron con nuestro reino. Un deshonor para los nuestros, sobre todo para los que juramos proteger nuestra casa hasta la muerte, pero hoy tendré algo de venganza. Nuestros, sobre todo para los que juramos proteger nuestra casa hasta la muerte, pero hoy tendré algo de venganza. Kritus escupió en el suelo, Arian empuñó su espada corta con una mano y con la otra apretaba la bolsita que tenía la joya, la defendería hasta la muerte. El silencio era aterrador, Arian miró alrededor y empezó a escuchar un murmullo. Ante ellos aparecieron corriendo por la avenida que conducía al templo. Arian al fin pudo ver a los estufos, ¿qué eran? La joven no los podía describir claramente, eran parte lagarto, parte insecto o las dos cosas o quizás ninguna. Tenían altura variable, aunque lo normal es que midieran como un enano, gritaban con voces chillonas, sus colas eran largas y aceitosas, la mantenían elevada para correr más rápido. Su piel de colores vivos, donde abundaba el rojo, verde y amarillo, aunque había manchas violetas y azules. Portaban unas armas muy extrañas, se reconocían hachas, lanzas, mazas de diseños muy estrafalarios seguramente realizadas con material reciclado, algunos que otros portaban escudos. A su espalda escucharon los mismos aullidos, otro grupo igual del numeroso les atacaba desde la avenida del puerto. Los dos grupos se reunieron en la plaza y los rodearon, ninguno de los mercenarios reculó, se mantuvieron firmes. Otra pausa, los estufos se relamían, Kush se concentraba cada vez más en el hechizo, los Urkus tensaban sus arcos cortos,
Kritus acariciaba el gatillo de la ballesta mientras su pie no paraba de moverse. Agnarok se mantenía en posición de guardia igual que Arras. Los únicos que parecían tranquilos eran los dos Denges. Gosburg los observaba con cierta suficiencia con los brazos cruzados y Sabo estaba sentado con las piernas cruzadas mientras acariciaba el filo de su gran hacha. Magnus desenvainó una extraña arma, dos espadas cortas unidas por unas cadenas. Arian se sorprendió. Son catroas, armas de mi pueblo, me las regaló Gosburg antes de partir hacia Ulvianor. No hubo palabras, Arras bajó la mano. Arian se quedó quieta observando, los había visto pelear contra pequeños grupos pero aquello fue una masacre desde el primer momento. Un infierno de dagas salieron de las manos de Gosburg que hizo que los estufos retrocedieran, a partes de bolas de fuego, flechas y virotes. Y luego salieron los otros tres aprovechando la cobertura de sus compañeros, corriendo hacia sus rivales. Eran dioses de la muerte que segaban vidas de manera inmisericorde, llenando de sangre la plaza. El gigante Denge era una furia de la naturaleza y los otros dos semiorcos sus fieles escuderos. En menos de 5 minutos los estufos salieron despavoridos. Arras fue a por los rezagados, debía acabar con los máximos posibles para evitar que se replegaran. Un grupo de 8 se adentraron en el interior de una enorme villa y el semiorco fue tras ellos, a pesar de las advertencias de Agnarok. Al entrar en la villa, el semiorco caminó lentamente, no quería sufrir una emboscada de esos engendros. Avanzaba con mucha cautela para hacer el menor ruido posible ya que el suelo de madera rechinaba con cada paso que daba. Escuchó un ruido a su espalda. Alguien se acercaba rápidamente, giró sobre sí mismo, un estufo se abalanzaba contra él. Apenas pudo esquivarlo, tuvo que soltar su espada para poder rechazar con sus brazos el ataque del estufo y tirarlo contra la pared, quedando el atacante fuera de combate. Pero Arras no tuvo oportunidad de recoger su espada. De las ruinas aparecieron otros 3 estufos que lo agarraron por su espalda. Una de esas criaturas le mordió con sus afilados dientes en el costado, se sacó uno de encima con una patada en la cabeza del pobre bicho. Llegaron los 4 que restaban y aunque con dificultades entre los 6 lograron inmovilizarlo en el suelo. Arras intentaba soltarse pero los estufos eran mucho más fuertes de lo que parecen. Uno de ellos se levantó y cogió la espada de Arras, sonriendo puso el filo sobre el cuello del semiorco. Su sentencia estaba clara, era la muerte. Arras aceptó su destino y cerró los ojos, asumió el error de subestimar a los estufos y entrar en el edificio. Dentro de poco no importaría, el sufrimiento sería un recuerdo del pasado. Escucharon un crack seco, el suelo de madera cedía, todos caían al vacío. Sonrió, al menos no moriría a manos de un asqueroso engendro. El golpe con el suelo fue terrible, sintió un dolor enorme en la espalda, unos trozos de madera le golpearon en la cabeza. Los gritos de los estufos fueron poco a poco apagándose igual que su conciencia. Pesadamente abrió los ojos. ¿Cuánto tiempo había estado allí en el suelo? No lo sabía, se levantó con dificultad, le dolía todo el cuerpo, estaba mareado, se tocó la cabeza. Sangraba abundantemente, pero por suerte no tenía nada roto. Abrió los ojos y cuando se adaptó a la oscuridad vio en dónde se encontraba. La caída fue terrible, era un desnivel de unos 10 metros de altura. Ahora se encontraba en una especie de sótano de la casa. Arras buscó su espada entre los escombros pero no la encontró, allí solo estaban los cadáveres de los estufos. Por suerte tenía una daga. Con eso se tendría que arreglar. La prioridad era primero encontrar una salida y luego intentar llegar al puerto antes de la puesta de sol. Avanzó por el sótano buscando una escalera o algo que lo llevara al exterior. El sótano era extraño, las paredes estaban cubiertas de símbolos desconocidos y de figuras que parecían luchar. Pero Arras no comprendía nada puesto que el mural estaba muy gastado y recubierto de musgo que lo tapaba casi en su totalidad. Además, una abundante cantidad de agua salía por sus paredes, seguramente eran filtraciones del río. La ciudad maldita era un lugar muy misterioso. El mercenario avanzó por un estrecho pasillo que lo llevó hacia una sala circular. Aquí los murales estaban mejor conservados. Sin duda eran caballeros elfos. Si recordaba algo, los elfos en las guerras de los héroes lucharon entre sí, se decía que tenían espadas de poder que blandían sus caballeros de élite. Estos caballeros se denominaban los Alosai. Pero esas espadas se perdieron en la cruenta guerra.
Llegó a la conclusión de que el lugar debía ser una tumba o algo relacionado con estos caballeros sin duda. En el centro de la sala había una oquedad, sería el sepulcro o algo así, pero no lo sabía ya que el versado en estos temas era Kush. Se agachó para examinarla mejor y entonces pudo ver el mural, elfos luchando contra elfos en el paso del Oor. Esta tumba tenía miles de años, de pronto su olfato le comunicó algo más. Era aire fresco, vio que en el fondo de la otra sala había un pequeño pasadizo donde en el fondo se podía ver algo de claridad, seguramente una vía para salir al exterior. Pero antes de levantarse le llegó otro olor, un olor rancio a piel seca, un olor a estufo, que saltó a su espalda e intentó morderle en el cuello pero Arras lo evitó, aunque las garras de las patas del estufo le arañaron la espalda. Intentó coger su daga pero el reptiloide con un golpe con la cola le tiró el arma y la colocó fuera de su alcance. El estufo gritó y llegó a morderle en el hombro. Arras gritó de dolor mientras caía al suelo, también cayó el estufo que continuaba mordiendo su hombro. Arras pensó, si al menos tuviera una espada, y golpeó al estufo contra la pared pero este continuaba mordiéndole. De pronto sintió como su mano derecha tenía agarrada el mango de una espada. Era una espada. Si era una espada. No. Lo pensó. Con un golpe certero le reventó la cabeza, su sangre pringosa cayó sobre su cuerpo dolorido. Arras suspiró al fin, le dolía todo el cuerpo, la saliva del estufo era venenosa. Escuchó como alguien le llamaba desde lejos, caminó por el pasadizo y vio una grieta en el techo, gritó pidiendo ayuda. Escuchó la voz de Agnoruk. Ayuda. Aquí mismo. Un brazo grande, musculoso y peludo cogió su mano y lo sacó del sótano. Al fin vio la luz del sol. Eran Agnoruk y Sabu que estaban en lo que quedaba del edificio. ¿Estás vivo? Gracias a los dioses. No habéis seguido mis órdenes. Agnoruk y Sabu no hablaron. El gran Dengue llevaba en brazos a Arras y se pusieron marcha hacia la plaza cubierta de cientos de cadáveres de estufos. El sol estaba descendiendo y sus compañeros no habían abandonado la plaza. Arras descansó un momento. Arian y la Kendali curaron sus heridas apresuradamente y le dieron de beber. Arras no sabía que tenía la muchacha pero notó que estaba mucho mejor y el efecto del veneno había desaparecido. ¿Por qué estáis aquí? Gosburg ordenó mantener la posición y rechazar los ataques hasta que aparecieras. Comentó Arian. Es una locura. Arras se levantó al instante y fue junto a Gosburg y Agnoruk. Desobedecisteis las órdenes. Gosburg sonrió un momento. Tú fuiste el primero en no cumplir tus propias órdenes. Pero no ganamos discutiendo nada, debemos regresar al puerto antes del anochecer. Kush observó cómo el sol descendía por el oeste, el tiempo se agotaba. Además nos han atacado en oleadas una y otra vez desde la avenida del puerto por lo que no era seguro avanzar, ahora parece que se retiran. Informó Kritus a Arras en modo de disculpa. Gosburg empezó a caminar hacia la avenida. Se retiran porque va a anochecer. No hubo más palabras. Todos empezaron a correr con todas sus fuerzas. Gosburg era el más rápido, abría el grupo acabando con los estufos más rezagados. Sabu cogió a las dos chicas y las subió en sus hombros para poder avanzar rápidamente. Pero ahora la avenida del puerto parecía tener una longitud eterna y la oscuridad empezó a cubrir la ciudad maldita. Gosburg se frenó en seco. Arras se detuvo. ¿Qué sucede? Preguntó el semiorco. Mierda de Troul. No nos va a dar tiempo. Maldició el Dengue. Desde donde estaban se podía ver el templo y el castillo. Bannu se giró y por primera vez sus pupilas de gato se volvieron completamente redondas. Salen a por nosotros. Sentenció Gosburg. Los malditos. Exclamó la Kendali aterrada. Arian miró con seriedad a la Kendali. Avanzar, yo me quedo. Ordenó el Dengue dando la vuelta. Luego Gosburg se quedó quieto y miró hacia el centro de la ciudad. Urrik Harrod. Gritó Arras. Los de sangre orca se quedaron en silencio. Agnoruk avanzó también hacia el interior de la ciudad pero Arras con un gesto lo detuvo. No, tú acompaña al resto, es una orden.
Es una locura. Agnoruk, no tengo que recordarte quién tiene el rango más elevado del grupo. El semiorco no contestó y empezó a correr con el resto del grupo hacia el puerto, quedándose en la avenida solo Arras y el Dengue, mientras la noche caía sobre la ciudad maldita. Arras observó en silencio cómo desaparecían sus compañeros. Invocar a una vieja tradición orca no es propio de ti, anunció socarronamente el Dengue. Gosburg encendió un cigarro y fumó tranquilamente mientras tomaba asiento en el suelo. Arras se mantuvo en silencio, estaba acostumbrado a que el Dengue no se tomara nada en serio. Mientras fumaba con una pasmosa tranquilidad, Gosburg lanzaba una extraña moneda al aire con aire juguetón y habló con cierta solemnidad. Los malditos eran los habitantes de esta ciudad cuando fue condenada por los dioses. Vagan por la ciudad cada noche, esperando a que algún incauto se quede al anochecer. Luego se alimentan de la sangre de la pobre víctima que se convierte en un maldito como ellos. Arras sabía que si Gosburg jugaba con la moneda es que estaba nervioso y eso pasaba muy pocas veces. El Dengue guardó la moneda al escuchar cómo desde el centro de la ciudad surgía un murmullo rítmico. En unos segundos los murmullos se transformaron en unos cánticos rítmicos y acompasados. Llegarán aquí dentro de unos minutos. Y luego el semiorco respiró profundamente. Arras observó la espada, era sencilla, no estaba tan ornamentada como la suya. Pero era de exquisita factura, lo que le impresionó era que la hoja era de acero negro. Bonita espada. Una hoja elfa de la primera era, comentó el Dengue. La encontré en el sótano. Bueno, ¿a qué esperas? Cuando un guerrero orco reclama un viejo ritual de guerra suicida, lo menos que uno espera es verlo antes de ser devorado por una muchedumbre de engendros. Arras sonrió, al tiempo que escuchaba cómo el volumen de los cánticos era cada vez mayor, los malditos se acercaban. Con la espada se hizo un corte en la parte interior de su muñeca derecha. Una abundante cantidad de sangre brotó de la herida. Arras caminó en línea recta trazando con su sangre una línea que cruzaba todo el ancho de la avenida. Ningún enemigo traspasará esta línea. Fantástico. Pero deberías haberlo dicho en orco, puntualizó Gosburg. Mientras el resto del grupo escapaban tan rápido como unos enanos a una veta de oro, Arian miraba su vida en Sabo a la pareja que se quedaba sola, abandonados a su suerte. ¿Qué es el Urrik Carrot? Es una vieja tradición orca. Cuando a un grupo de orcos le rebasan en número y la derrota es clara, los dos mejores guerreros se quedan para cubrir al resto del grupo en su retirada. Quien respondió fue Sabu con una voz mucho más afable de lo que parecía. Arian se quedó sorprendida. ¿Sabes hablar? El gran Dengue no contestó y se concentró en correr lo máximo posible. La espera era tensa. Arras se hizo un corte en la muñeca izquierda, chupó un poco de sangre para luego escupirla al suelo. ¿De Cast? Solo había pedido una tradición orca. No quiero acabar sumido en la oscuridad eterna si muero. Si ellos te cogen, te espera algo peor que la muerte. Eso no va a pasar. Empezaron a aparecer unos puntos plateados destellaban en la avenida, el murmullo era atronador. Arras sonrió, ahora podía ver sus cuerpos. Ennegrecidos, sus músculos flácidos y secos, la boca llena de una espesa espuma blanca, con unos dientes afilados de color amarillo. Gosburg empezó a lanzar dagas con su mortal puntería, la víctima al recibir el golpe desaparecía dejando una nube de cenizas que cubría la atmósfera de la avenida. Los malditos avanzaban de manera constante a pesar de la lluvia de dagas, eran como una marea que inundaba la avenida. Trepaban por las paredes de los edificios observándolos con esos ojos fríos, llegaron hasta la línea marcada por Arras que empezó a atacarlos con rapidez. Pronto se cubrió una nube de ceniza a su alrededor. Era imposible, la marea era cada vez más intensa. Contenerlos era imposible. Arras y el Dengue juntaron sus espaldas. Debemos retirarnos, gritó Arras mientras esquivaba los ataques de los malditos que lo intentaban agarrar. No sé cómo. Nos han cortado el paso. Estamos totalmente rodeados. Arras tragó saliva, era cierto, la avenida que conducía hasta el puerto estaba a rebosar de malditos, estaban sentenciados de nuevo. Observó el filo de su nueva espada, nunca sería uno de ellos.
Sintió como en Gosburg sucedía algo extraño, notaba un calor que no era normal, el dengue por primera vez en mucho tiempo se había quedado sin dagas, le quedaba la navaja de emergencia. Pero los malditos no atacaban, solo mantenían las distancias observándoles con sus ojos plateados. ¿No tendrían que lanzarse a por nosotros? Gosburg no contestó, sus ojos empezaban a brillar de un color azul, pero Arras al estar a su espalda no podía verlo, eso era lo que contenía a los condenados, el miedo a ese color azul. El silencio era total, notaron un nuevo murmullo, alguien que avanzaba por la avenida del templo, los malditos se apartaban a su paso, al cabo de un minuto llegó hasta el círculo, ante ellos se presentó un maldito, pero era distinto a los otros, era mucho más alto que los demás. Su musculatura estaba mejor conservada que la de los otros, sus ojos tenían el iris de color rojo sin pupilas. Destacaba sobre todas las cosas una corona plateada de 5 puntas y una gema roja en el medio. ¿Quién es? El rey de los malditos. El rey elfo de Eribanei, quien venció a los demonios del abismo negro. Ahora está condenado para toda la eternidad. El rey sonrió al verlos, pero no habló. Arras bajó la espada, estaba viendo a una leyenda, a un condenado, pero el gesto del rey cambió a una expresión de disgusto, sus ojos rojos brillaron de manera sobrenatural. Levantó la mano y con el índice de su mano derecha señaló la espada, para después extender el brazo y abrir y cerrar la mano. Me parece que quieres que le entregues la espada. El dengue estaba asombrado por los acontecimientos, Arras sonrió y levantó la espada, agarró con las 2 manos, manteniendo una postura de guardia. Pues que venga a buscarla. Arras habló entre dientes. Aquel ser pareció entender el desafío por parte de Arras y uno de los malditos pareció entregarle otra espada que colocó en su mano. Gosburg se relajó para encender un cigarro, Arras pareció molesto por este gesto. Creo que te está retando a un duelo. Arras no habló y avanzó lentamente hasta llegar a la altura del rey de los malditos, el círculo se amplió, el resto de condenados observaba el duelo. El rey de los malditos comenzó la lucha con un fuerte mandoble a la cara del semiorco, quien la bloqueó con un sencillo gesto elevando su espada. El rey reaccionó para lanzar un barrido y derribar al semiorco, que por suerte saltó y esquivó de nuevo el golpe. Arras decidió separarse un poco de su rival. Arras empezó a respirar lentamente, de nada servían los nervios, debía conservar la mente fría, tener el pulso tranquilo, levantar la espada con templanza para luego observar al rival y bajar la espada. «¿Estás loco?», gritó Gosburg. Arras había observado este gesto en Agnarok cuando entrenaban, era una acción arriesgada, pero el rey avanzó sobre su indefenso rival y lanzó un golpe mortal, pero cuando el golpe impactó solo encontró con el aire, su rival no estaba. Lo único que vio era cómo su cabeza salía despedida por los aires antes de transformarse en ceniza que se dispersó por el aire. Los malditos se quedaron inmóviles como si vieran una ilusión. Arras se quedó un momento observando sus ojos plateados, era una mirada de sorpresa y de terror. Arras, vámonos antes de que se recuperen del susto. El dengue empujó en el hombro al semiorco y empezaron a correr empujando a los paralizados malditos y saliendo de ese círculos de condenados. Agnarok estaba al principio del puerto, el resto había embarcado hace media hora, el capitán estaba nervioso, quería partir ya. Pero no lo hacía porque los Urkous le pusieron un filo en el cuello. Las esperanzas cada vez eran menores, Kush ahora era quien estaba al mando. Debemos zarpar. Agnarok regresa. El semiorco se quedó quieto sin ganas de embarcar. Capitán, zarpemos ya. Agnarok. Cabezón. Los marineros empezaron a soltar las amarras, Agnarok de un salto cayó en la cubierta del barco. Allí vienen. Gritó Agnarok. Kritos gritó al tiempo que cargaba su ballesta, Agnarok cogió un arco igual que los Urkous. Kush empezó a buscar entre sus bolsillos, sacó unos ingredientes y comenzó a amasarlos al tiempo que recitaba palabras sin sentido. Gosburg corría más rápido que Arras. Poco a poco llegaban malditos que parecían haberse recuperado de la pérdida de su rey y avanzaban como una marea, la pareja fue cubierta por una lluvia de flechas. El dengue llegó al barco de un gran salto y sin perder el resuello cogió un arco y se puso a disparar. El barco se alejaba al tiempo que el muelle se llenaba de malditos, Agnarok protegía la posición pero era imposible, esos seres avanzaban con gran rapidez a por Arras. Agnarok se subió a la popa del barco y empezó a disparar con más rapidez. La Kendali le administraba las flechas igual que Gosburg, hasta que Sabu lanzó el ancla a modo de un martillo que acabó con un grupo numeroso de malditos. Eso provocó un momento de alivio para que Arras ganara una pequeña distancia y empezó de nuevo a correr hacia la embarcación. Apartad todos.
El mago gritó como nunca lo había hecho, estaba extraño, muy hinchado, las mejillas totalmente rojas, estaba a punto de explotar. Todos se apartaron, el mago soltó una pedorreta de frase sin sentido hasta que se quedó totalmente ronco, abrió la boca hasta casi desencajarse la mandíbula y salió una gran bola de fuego que se alzó en el cielo iluminando la ciudad maldita. El fuego se transformó en un dragón que se elevó en el cielo para caer en picado en el muelle y explotar, al tiempo que Arras saltaba y agarraba la mano de Agnarok y el barco salía a toda velocidad del muelle. La caída de Arras no fue buena, rompió parte de la cubierta, la bola de fuego había incendiado las velas del mástil más cercano a la popa. Y los marineros se aplicaron en apagar el fuego. Arras lloraba de dolor, Agnarok tenía una astilla clavada en el brazo que se quitaba con cierta dificultad. Arian le vendó la herida y luego fue a cuidar a Arras que yacía inconsciente. Kush se levantó totalmente exhausto y observaba a Gosburg quien contemplaba el fuego que se extendía sobre la ciudad maldita. ¿Era mentira? Todo lo que nos han contado sobre la maldición era mentira. Gosburg encendió un cigarro, como siempre dio una calada y el humo que salía de su boca jugueteaba alrededor suyo, sonrió, parecía estar de buen humor. Nunca fue necesaria la muralla de los túnicas blancas, es un vil engaño por parte de unos codiciosos magos, con los estufos como esclavos pueden utilizarlos para salir de la ciudad pero no lo hacen, los malditos están condenados a vigilar una sola cosa. El mago se giró y observó a Arian quien se afanaba con la ayuda de la Kendall en curar a los heridos. La joya. Gosburg se sentó y cerró los ojos para descansar. El mago se quedó mirando el fuego. Tripulia fue una farsa desde su comienzo. ¿Qué sentido tiene todo esto? Era el único que estaba despierto con Agnarok quien a pesar de las heridas limpiaba su espada, había observado justo antes de que Kush lanzara el dragón de fuego como al Dengel y habían brillado tenuemente los ojos con ese color azul. Agnarok se levantó y se acercó hasta el mago, con quien se abrazó felicitándose ambos de haber logrado salir vivos. Luego se quedaron observando el fuego mientras se alejaban, el semiorco murmuró algo al tiempo que escupía al mar una mezcla de sangre, ceniza y saliva. Los dioses juegan con nosotros.